Queremos conversar sobre aquello, sobre lo que ocurrió durante esta jornada que pasa en el tablero político del país. Y para eso nos acompaña a esta hora Camila Miranda, directora de la Fundación Nodo 21, a quien le damos la bienvenida Muchas a Vía gracias. Pública. Gracias por estar acá, Camila. Muy buenas noches. Y también, por supuesto, a Rodrigo Arellano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas noches, jefe. Encantado de estar de vuelta. Y además con Camila, que me ha tocado varias veces compartir aquí opiniones políticas. Bueno, partamos conversando sobre lo que fue este hecho político muy relevante. Primero, la opinión general, Camila, de lo que ocurrió. ¿Dónde situamos esto dentro de la historia de la democracia de Chile, desde el 11 de marzo del 90 en adelante? A ver, efectivamente se ha relatado como un tenso y quizás el peor contexto de traspaso, considerando la estatura que se requiere cuando estamos hablando de temas de Estado. No estamos hablando de posiciones políticas sectoriales, sino posiciones de Estado. Pero esto hay que circunscribirlo en un contexto, el contexto del debate nacional e internacional, y en ese sentido yo veo dos variables sobre la mesa respecto del cambio de mando que viene y de la acción que toma Kast al salir de la moneda minutos luego de entrar. Uno es que todavía no señala cuál es la posición que él tiene sobre el cable. O sea, el fondo del asunto. Entonces, el fondo del asunto aún no lo conocemos. Y en segundo lugar, es coherente plantear una situación de ruptura con el Ejecutivo, sea por esto o por otro escenario, a propósito de ese relato de un gobierno de emergencia. Entonces, un gobierno de emergencia requiere no tener necesariamente buenos términos con el gobierno saliente, sino al contrario, cuestionar todas las dimensiones de ese gobierno para poder decir, estamos en un momento crítico. Entonces, yo veo coherente utilizar quizás esta instancia para empezar a disponer ese tono, ese temperatura, pensando que el cambio de mando en 8 días más, y por otro lado es una oportunidad que tiene Kast para no decirle al país qué opina sobre el cable, sobre todo cuando está a puertas de viajar a un encuentro en Estados Unidos, donde todavía no sabemos qué es lo que le va a plantear como mandatario electo, en definitiva. Rodrigo, ¿cómo interpretamos lo que ocurrió hoy día, tan tenso como los días previos al traspaso de mando de 1990 entre Pinochet y Patricio Aylwin? Si alguien pensaba que este iba a ser un traspaso tranquilo, yo creo que estaba equivocado. O sea, estamos aquí hablando probablemente de los dos candidatos, de los dos presidentes, tanto en ejercicio como electo, que tienen más distancia ideológica desde el retorno a la democracia. Me refiero a Gabriel Boric y José Antonio Kast. Y probablemente José Antonio Kast, gran parte de su éxito electoral, se sustenta también una crítica muy dura al gobierno actual del presidente Boric. O sea, en un momento de la campaña señaló que este gobierno lo ha hecho todo mal, y es muy probable que esa sea una de las razones por qué le dio triunfo. Entonces, era extraño o era raro pensar que esto iba a ser muy tranquilo, porque efectivamente estábamos hablando de alguien que había sido muy crítico con la gestión del actual mandatario. Hoy, sin duda, probablemente fue ya el cierre de este proceso, la guinda a la torta, que yo no lo circunscribo solamente al tema del cable, o sea, probablemente sea la guinda y lo que... Pero aquí veníamos de una seguidilla de reuniones en donde no se entregaba la información pertinente, estaba todo el cuento de los amarres, una ley de presupuesto con la incorporación también de una serie de amarres de funcionarios del gobierno, reuniones en que no se traspasaba toda la información. Por lo tanto, hay que interpretar no solamente por el contexto, tiene razón Camila, eso es muy relevante, el contexto y además el lugar donde se ubican estos dos candidatos, sino que también que veníamos de una serie de eventos que también habían tensionado este traspaso. Y voy a hacerme cargo de un tema que dice Camila, que es muy relevante, que todavía no hemos podido escuchar la opinión del presidente electo José Antonio Kast con respecto al tema del cable. Sí, no la hemos escuchado, porque probablemente él tampoco tiene la información para poder opinar de un tema de Estado tan relevante, con consecuencias geopolíticas tan importantes. Justamente lo que quiere José Antonio Kast y lo que fue a pedir es: traspásenme toda la información, que no lo han hecho en las reuniones bilaterales del ministro de Transporte saliente con el entrante. Ha habido contradicciones muy relevantes. Hay un decreto que se echó para atrás en 48 horas, decreto que daba pie a la concesión marina, que se ha echado por 3 razones. Una, por un error de tipeo, dijeron originalmente. 2, porque hubo presiones de Estados Unidos. Y 3, porque anoche el presidente en una entrevista en Megavisión dijo que él políticamente lo había echado. O sea, un decreto tiene 3 visiones distintas. Un subsecretario dice que está en proceso final esta concesión o esta conversación, y un ministro dice que está en etapa inicial. Entonces, es difícil poder tener una visión del tema si tú no tienes todos los antecedentes de eso. Y un poquito, quizás este sea el eje central de esta discusión. ¿Cómo se traspasa o cómo se comunica un tema de tanta relevancia a un presidente entrante?
Camila, ¿hay algún ganador hoy día en este quiebre, en esta ruptura entre el oficialismo y la oposición? ¿Ganó José Antonio Kast, ganó Gabriel Boric? ¿Hay un ganador hoy día? ¿O hoy día finalmente lo que se produjo fue un daño a la democracia de nuestro país? Yo creo que no hay ningún ganador y también esto es una conversación que queda muy ajena de la ciudadanía, porque además si uno ve el relato de los hechos, no me informó, el presidente dice, le informé con la fecha, luego el punto de prensa, José Antonio Kast dice, sí me lo informaron, Pero no con la suficiente información, claro. pero es como una acusación de desmentir algo que después confirma que sucedió, aunque uno le ponga, digamos, adjetivos a eso, entonces termina siendo un ruido, a mi parecer, y lo que a mi parecer a quienes nos escuchan y que analizan un poco los acontecimientos políticos quieren saber qué va a pasar con la soberanía del país. Hace unos días la encuesta CADEM le preguntaba a las personas a propósito de la situación de cable y las sanciones que pone Estados Unidos a 3 personeros de gobierno, en este caso, respecto de sus visas, si había sido una decisión calibrada o no, qué posición tomar, y la mayoría estaba en contra de ese tipo de posiciones. Entonces yo creo que lo que se espera acá tiene que ver con eso, y también estamos en un contexto de cambio de gabinete, de gobierno, y yo creo que a veces para las personas termina siendo esperable, y eso es lamentable, que se produzcan estas tensiones, que haya pelea, que haya ruido, y eso por supuesto que afecta la democracia. Ahora, respecto a la información sobre los cables, 3 cosas. Primero, una persona que va a ser presidente de la República y que dispone un equipo que lleva haciendo campaña mucho tiempo, sabe que la conversación sobre los cables y la conexión de la información es algo geopolítico central. De hecho, el embajador Schmidt, que era embajador en China hace algún tiempo, ex embajador de Chile en China, planteaba que durante la conversación del cable Huawei, en ese caso estaba la conversación la expresidenta Bachelet y el expresidente Piñera, no avanzó porque justamente hubo un tensionamiento de Estados Unidos. Y ponía varios ejemplos en su experiencia en ese momento de varias operaciones, como la licitación de los pasaportes, donde se tensionó vía la visa waiver desde Estados Unidos para decir no avancemos por aquí, y otras situaciones. Entonces una conversación geopolítica que lleva más tiempo, y entonces alguien que se presenta como presidente, que tiene un equipo, debería tener una visión sobre esta conversación, porque el cable de Humboldt, este cable y otro, llevan en los debates. Yo fui parte del equipo programático de Janet Jara y recuerdo un debate sobre esta conversación justamente donde estaba José Antonio Kast y donde se conversó de estos temas. Entonces me llama la atención que se señale como un desconocimiento. Es distinto a la tratativa, al momento administrativo, pero no tener una posición sobre si a Chile le conviene y a él como mandatario va a apoyar o no ese cable que conecta nuestro país con el sector asiático, es una pregunta más global que una pregunta administrativa de gestiones, y creo que esa es la respuesta que todavía no se da. Rodrigo, ¿en el hecho político de hoy día se daña la democracia? ¿Hay un ganador, lo mismo que le planteaba Camila? No, yo creo que no hay ningún ganador ni perdedor. Pero quedan mal los dos frente a la ciudadanía. Puede ser la confianza en las instituciones. Ya. Es probable Otra que vez. cada vez que un político o que el Congreso o que el presidente tiene un conflicto con alguna autoridad, se genera un grado de desconfianza. Y sin duda yo creo que eso ha pasado el día de hoy. Ahora lo importante es tratar de recomponer este tema. ¿Y cómo avanza? Hoy se cancelaron 35 reuniones bilaterales. Además, daño en entorno no solamente actual, sino que también probablemente futuro. Vamos a ver cómo esto afecta la relación del Congreso, oposición, oficialismo a partir del próximo 11 de marzo. ¿Qué va a pasar con los proyectos de ley que el gobierno quiere acelerar en este último tramo? Salacuna, FES. Es probable, lo más probable es que yo tenga la sensación de que todo eso va a estar involucrado en esta discusión y no va a llegar a buen puerto. Yo siento que el gobierno está ejerciendo un poder que no tiene. O sea, el presidente se apura en esto y no tiene mayoría en el Senado, no tiene acuerdos con el Senado, y además viene ya cuando le quedan 8 días. Entonces yo tengo la sensación de que eso también se va a trasladar al Congreso. O sea que esto sigue, esta fractura de hoy no se va a arreglar el otro jueves. Yo tengo la sensación de que se va a arreglar y probablemente tampoco se va a arreglar. Estamos hablando, insisto, de antípodas ideológicas, y eso seguramente se va a traspasar. Que se requieren en tensión, pues si no, no funciona. Desde ese punto de vista, entonces, sería más fácil hoy día para Kast bajar a la presidenta Bachelet como candidata. Y lo último, Camila tiene mucha razón en un tema. Los temas de conectividad, sobre todo cuando están involucrados intereses americanos y chinos, que sabemos que son dos naciones que viven constantemente en una confrontación, y además el contexto actual con un presidente como Donald Trump en Estados Unidos, que sabemos que lleva el límite de las relaciones, debió haber sido llevado por este gobierno, no por un ministerio sectorial. Debió haber sido, como dijo Camila, como lo hizo la presidenta Bachelet y como lo hizo el presidente Piñera,
por relaciones internacionales. Si ellos saben las implicancias de este tipo de decisiones en la política y en la geopolítica. Yo creo que ahí también hay un error por parte de este gobierno de entregar a un ministerio sectorial una decisión que tiene consecuencias mucho más allá de las fronteras del país. Camila, lo de la presidenta Bachelet, ¿sería más fácil ya para José Antonio Kast bajar esa candidatura, ya que está todo fracturado? Muchos pensaban que si él tomaba la decisión de no apoyarla, allí se iba a fracturar el clima político en el país, pero después de hoy día, no sé si eso va a ser peor de lo que pasó al día de hoy, esta mañana. Yo creo que tiene un escenario con dos posibilidades. A propósito del viaje al que va a ir a reunirse con Donald Trump y otros mandatarios de su mismo eje político en unos días más, y donde Trump no va a apoyar un liderazgo como Michelle Bachelet, y tiene el apoyo de Michelle Bachelet de liderazgos importantes como Brasil y México, si toma una decisión de ser parte de esa alianza más íntima con Trump, es muy difícil que decida apoyar a Bachelet. Entonces ahí va a tener que tomar una posición. Defiende más una decisión de Estado, que tampoco cree que Michelle Bachelet sea la posición de Estado para estar de acuerdo con Trump o no. Y por otro lado, si apoya a Michelle Bachelet, que sería otro escenario, de alguna manera confirma el relato que han ido instalando de esta idea de amarre. Entonces, de que el presidente Boric dejó amarrada una candidatura y no se abrió un debate sobre qué figura representaba el Estado de Chile. Entonces creo que está en una encrucijada. O sea, si apoya a Michelle Bachelet, que incluso tiene un par de apoyos de su sector político de la derecha, algunos han dicho es una figura transversal, ser, claro. Son minoritarios, ¿cierto? Pero tiene ese problema y eso le va a tensionar a su sector, a su alianza política, republicano, y en el otro caso confirma que está sosteniendo más bien la defensa de intereses que no son los de Chile. Entonces creo que está en una encrucijada que es compleja, que haya tensión, por supuesto que es más conveniente que no la haya, porque tienes que referirte a otros temas o mostrarte en una situación tensa. Entonces creo que esto complejiza efectivamente que Kast defienda a Michelle Bachelet, y consideremos que esto es un proceso que se abrió con las candidaturas y que dura de aquí a fin de año. Entonces tampoco es que se acabe rápido, esto también se podría alargar un poco más y que tome una decisión de si la apoya o no más adelante, porque esto a fin de año recién se termina de resolver en la Asamblea de las Naciones Unidas. Rodrigo, ¿con qué sensación te quedas después de lo que pasó hoy día? ¿Esto fue algo espontáneo lo que pasó dentro del Palacio de la Moneda, en el famoso Salón Amarillo a esta altura? ¿O fue un libreto aprendido para quizás destrabar muchos temas como también el de Michelle Bachelet? No, o sea, lo que vimos en la imagen y lo que hemos escuchado con posterioridad, yo ahí tengo una mirada diferente al presidente Boric. No creo que haya sido una estrategia. Yo creo que... Yo, de hecho, voy a confidenciar. Yo vi una entrevista anoche, la escuché... La entrevista de Juan Fernández. La entrevista de Juan Fernández que hizo la Connie Santamaría, nuestra ex jefa también aquí en el Estado Nacional, en donde le pregunta y cuando responde que él había informado al presidente José Antonio Kast, me hizo como una especie de clic. Aquí es diferente a la versión que hemos conocido. Pero cuando uno después escucha la versión de José Antonio Kast, de que la verdad que no lo informó, sino que fue un llamado, entre varios temas le mencionó que eventualmente había una complejidad con un problema, tú dices, ¿este es el estándar que tiene que haber para un tema tan sensible, Bachelet? ¿Ese es el estándar para un tema con implicancias geopolíticas tan relevantes? Yo al menos en la política la veo de otra forma. Se parece mucho más al estándar y a las versiones contrapuestas que vimos en el caso Monsalve, que vimos en la venta de la Casa Allende. Entonces, uno tiende... A mí en lo personal no me gustan estos quiebres, pero tiendo a justificarlos. Porque ¿para qué son las reuniones bilaterales entre ministros? Para traspasar información, para que el que venga entienda exactamente con qué se encuentra, con sus presupuestos, y si te ocultan información o no te traspasan la información correctamente, a sabiendas que había pasado. El ministro Muñoz ha reconocido en 2 oportunidades que no transfirió la información correctamente, y de hecho hoy reconoció en la comisión otra advertencia por parte de Estados Unidos. Entonces, cuando son reiteradas las oportunidades que tuviste y reiteradas las veces en que omitiste esta información, que es tan importante, uno empieza a dudar y empieza a perder justificación a estas reuniones bilaterales, y vale la pena quizás concentrarse en preparar a los equipos para gobernar. Yo en ese caso sí justifico un poco la decisión de José Antonio Kast. Rodrigo, eso da pie para lo que pasó hoy día, de que José Antonio Kast acusó de que el gobierno no tenía transparencia, que entregaba información errónea y que prácticamente venía una suerte de fiscalización de una supracontraloría sobre toda la administración Boric y los 4 años. Pero sí es lo que hemos visto. Es cuando un ministro que tiene esta advertencia, que tiene esta negociación, tiene una reunión con su ministro futuro y no le entrega la información. Cuando vemos un ministro que dice
que él firmó un decreto y lo retiró por un error de tipeo, cuando el presidente dice que lo retiró por una decisión política, cuando el subsecretario dice que esto está en fase final, y el ministro en fase inicial, aquí hay un tema de falta de información, de opacidad, de poca veracidad, que hace que desconfíes tú del otro. A mí me ha tocado conversar con algunos futuros subsecretarios y me dicen que han preguntado por la ejecución presupuestaria que tiene su subsecretaría y todavía no se le entrega la información a 8 días del traspaso de mando. Entonces, hay falta de información y frente a eso, por cierto, que genera duda. Entonces, cuando son reiteradas ya no es omisión, ya no es culpa, o puede ser culpa grave. Sí, Que da se para simula cuestionar todo, Camila, ¿no? ¿Sabes que se explicitó que hubo una comunicación el 3 de febrero entre los cancilleres donde Van Claren le dijo, y Maquena no lo ha desmentido, de que le puso al tanto de la situación geopolítica sobre la discusión del cable? Entonces, por eso para mí una conversación intermedia, dijo que el canciller. me llama la atención que se señale que no hay información sobre una situación que incluso quienes no somos parte de ninguno de los equipos, ni del de gobierno, ni de la OPE, sepamos, manejemos que hay una discusión sobre un cable. Entonces eso me llama la atención. Y lo otro es que esta idea de una Contraloría y por tanto decir que no hay transparencia y información fue parte de unos elementos que José Antonio Kast como candidato presidencial lo dijo en un par de foros televisivos. Él dijo: una de mis medidas va a ser un proceso de Contraloría en un plazo que en este momento no recuerdo. Una auditoría, claro. Y entonces requiere habilitar. Por eso decía, como hay harto de los compromisos y los encuadres que puso siendo candidato, que hoy día necesita empezar a conectar a puertas a 8 días del cambio de mando, la idea de gobierno de emergencia, es decir, que todo es un caos, la idea de que no hay información porque comprometió un proceso de Contraloría que es bien complejo porque hay una Contraloría que ya existe. Entonces creo que están vinculados también con la proposición que él hizo durante su proceso de campaña y que va a ser cobrado desde la ciudadanía. Entonces, yo concuerdo con Rodrigo, era muy difícil prever que este fuera un traspaso, digamos, pacífico, con estatura de Estado, porque justamente responden a visiones muy distintas, primero, del momento país. O sea, ¿estamos en una crisis o no estamos en una crisis? En eso hay posiciones contrapuestas y es lamentable porque todos vivimos el día a día en el país y ahí hay visiones muy distintas de lo que está pasando en el día a día. Entonces veo eso en ¿Y crees que lo de hoy día fue espontáneo o fue un libreto? No, por eso creo que no es espontáneo. A ver, a veces uno aprovecha las oportunidades de un escenario y pero ¿crees que no es espontáneo? No tiene preparado del todo voy a hacer este gesto para hacer esto otro, pero ante un acontecimiento aprovecha y dice, bueno, acá hay una oportunidad. Ellos reflexionaron hartas horas antes de tomar declaraciones públicas después de abandonar la moneda. Fueron un par de horas a las 11 de la mañana habló el presidente y el otro electo. ocurrió a las 8:30 de la mañana. Entonces también debe haber habido una reflexión ahí a propósito de estos acontecimientos y de la decisión que se toma en esa oficina, que ninguno de nosotros tiene claro qué ocurrió en ese momento, no, en la moneda, digo, qué ocurrió en ese momento para decir, me paro, o el presidente dijo, esta no sigue, no tenemos claro ahí cuál fue el gesto de ruptura de esa conversación. Ya. Y viendo a José Antonio Kast, Rodrigo, ¿esto lo reviste o lo robustece de alguna manera a puertas de su reunión con Donald Trump, que no sé si es el domingo, el lunes, pero me imagino que antes el cambio de mando? Su última actividad como Sí. presidente del Partido Republicano, porque ya después asume como presidente Sí. de todos los chilenos y me imagino que ahí ya se va a concentrar en las funciones. Yo creo que, fíjate que, yo insisto, José Antonio Kast... Llega endurecido a la reunión. Parte importante, además de, insisto, de su éxito electoral. O sea, José Antonio Kast ganó con un 58%, más de 7.800.000 chilenos votaron por él. Fue creciendo como candidato justamente por posicionarse y por ser muy crítico a la gestión del presidente Boric. Más allá de, por supuesto, de otras cualidades y una persistencia también y un trabajo del Partido Republicano, el eje conductor fue justamente posicionarse ideológicamente y muy crítico con la gestión del presidente Boric. Por lo tanto, no me sorprende que este traspaso haya tenido fricciones al nivel de las que vimos hoy en día, que se produce esta ruptura. Y yo creo que en esa lógica que hemos visto de aprobación y rechazo del actual gobierno, sin duda él logra concertar o de alguna forma fortalecer esa aprobación de ese 58%, que gran parte debe estar seguramente o vinculado a un rechazo de la actual gestión o vinculado también a lo que fue el rechazo del primer proceso constitucional. Entonces, él, de alguna forma, identificándose con este elector, sin duda fortalece su posición y le permite tener, de alguna forma, yo creo que una base electoral o de aprobación
más dura, más robusta para los primeros días de mandato, que seguramente, dado lo que está sucediendo hoy en día, me imagino que va a ser bastante tensa esa relación que sin duda va a ser entre el Congreso y el Ejecutivo. Pero sin duda creo que esto lo fortalece en su electorado. Y Camila, ¿ves alguna señal de que el cambio de mando de la próxima semana no sea como el que tenemos en nuestra cabeza, que ha ocurrido cada 4 años en nuestro país, y que esta coyuntura que friccionó tanto las posiciones se traspase de alguna manera a los hitos republicanos que tiene el traspaso del mando en nuestro país, con la piocha, la banda y todo aquello? Primero, espero que no. Espero Eso que es no. una. Por el bien Ahora, de Chile. después, ¿qué uno se puede imaginar en este contexto? Vienen visitas de mandatarios que son parte de una El articulación. rey, Lula, claro. Y no necesariamente la transversalización de todos los mandatarios y todas sus posiciones. Entiendo que Lula no viene la presidenta de México, hay varios que no han confirmado. Entonces se articula un eje, va a estar Milei, que ha sido bastante provocador, incluso respecto de Chile. Entonces va a haber un contexto, a mi parecer, crispado, que eso no significa que en la ceremonia misma eso se exprese, pero afuera, en el debate público, también en cuáles van a ser las palabras del presidente electo al asumir. Creo que eso va a ser súper contundente después de su viaje a Estados Unidos, porque lo que se reúne ahí, y el problema es que el nombre es bien conflictivo, que es como la Alianza, la Liga de la Paz, cuando tenemos un Estados Unidos en un contexto bélico, en guerra, y la agrupación se llama así, y Kast participa de esa. Entonces la pregunta es, está diciendo que Chile va a ser parte de esa alianza y por tanto va a apoyar las actividades bélicas o no. Digo que todo eso va a alimentar el contexto del 11 de marzo, qué posición él va a tomar ahí, porque una cosa es ser representante de un partido político de un sector y otro es ser el jefe de Estado de un país. Y Chile ha mantenido una lógica de relaciones internacionales bastante coherente, multilateral, respetar ciertos códigos, y eso hoy día no es tan claro que se vaya a mantener. Entonces, ese contexto de lo que ocurra en Estados Unidos, lo que ocurra con las visitas que terminen viniendo y cuáles no vengan, van a ser una señal de ese cambio de mando respecto de él, para quién va a gobernar. Incluso me pregunto hoy día, ¿José Antonio Kast va a estar más de acuerdo con gobernar para los intereses de Estados Unidos? ¿Para los del país? No es tan sencillo en este encuadre global en el que estamos, y los efectos son concretos para las personas, en el precio del combustible. O sea, si uno se mete en esa alianza bélica, combustible tiene una afectación. Si uno se mantiene una relación más o menos cercana con China, tiene efecto. O sea, no podemos obviar que en la mayoría de las ciudades del país, en los pueblos, hay malls chinos. O sea, ese es el nivel de penetración, para que uno lo ponga en lo cotidiano, de las relaciones internacionales en el cotidiano. Entonces, algo de suma relevancia para el país. Rodrigo, ¿se va a empañar esta tradición republicana, como decía la vocera Camila Vallejo el día de hoy? ¿O Chile va a ser Chile el 11 de marzo y la verdad es que las diferencias se van a dejar de lado y vamos a ver un abrazo, como lo vimos entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric, que tenían posiciones diversas, pero ese día todo se olvidó de la República? Yo te iba a comentar justamente ese traspaso de mando. Uno siempre tiende a pensar en el anterior o lo que ha sucedido. Pero fíjate que el presidente Boric durante la campaña amenazó al presidente Piñera: vamos a ir por usted. Está notificado. Está notificado, vamos a ir por usted por las violaciones de los derechos humanos cometidos después del proceso de estallido social. Promovió 2 acusaciones constitucionales contra él en el ejercicio. O sea, más tensa una relación política que la que tuvo el presidente Boric con el expresidente Sebastián Piñera. Es difícil vislumbrar. Entonces yo tengo la sensación de que, más allá de las diferencias, del quiebre que estamos viendo hoy, por la tradición chilena, estamos en presencia de 2 mandatarios que, más allá de su diferencia ideológica o de los errores que han habido durante este proceso de transición, que por cierto es muy larga, ya creo que... Casi 3 meses de interregno. Ese es otro tema que da para conversar, que 3 meses parece que es un exceso de tiempo. No creo que esté empañado. Yo coincido con Camila, los ojos del mundo, mandatarios, los ojos de muchos chilenos van a estar mirando esta ceremonia y tanto... Me imagino que el presidente José Antonio Kast como el presidente Boric no van a querer empañar ese minuto de tradición republicana. Espero que estemos lejos de los episodios que hemos visto con Cristina Kirchner o en Bolivia o en Estados Unidos, donde se ausenta justamente de algo tan republicano. Nosotros valoramos mucho los actos republicanos, más allá de las diferencias coyunturales o políticas, por profundas que sean. Camila, hablemos un poquito del oficialismo, porque se nos va a ir el tiempo. Hay cónclave el día viernes. ¿Es el cónclave para despedir la alianza de gobierno o es para limar aspereza entre el Frente Amplio y el socialismo democrático? ¿Cómo lo ves tú, que conoces bien dentro de la interna? Sí, yo creo y espero que sea un hito para
fundar los términos de cómo ser oposición. Ya, ¿cómo que se no sigue es de lo aquí en mismo adelante, en el fondo? haber trabajado conjuntamente en el gobierno y haber hecho alianza en el contexto de un presidente que no necesariamente fue electo con esa alianza de partidos. Al contrario, se fue formulando y creciendo la articulación para gobernar. Estoy hablando de Aprodignidad con Socialismo Democrático. En su primer momento, el presidente Gabriel Boric convoca a otro sector que no fue parte de su campaña presidencial. Entonces, este, a mi parecer, es un momento para definir los términos de cómo actuar siendo oposición y cuáles son los términos de articulación y unidad. Desde luego, estas instancias, estando a puertas de un cambio de gobierno, tienen siempre algo de balance, pero sobre todo considerando que hay un cambio de gobierno con un signo político totalmente diferente, creo que va a estar mucho más situado en cómo se enfrenta a este nuevo escenario político. ¿Con una oposición o con dos oposiciones a contar Creo del que 11 esa de es una marzo? conversación súper interesante porque tiene implicancias, por ejemplo, concretas sobre las mayorías o no en el Congreso, sobre si vamos a tener un José Antonio Kast que gobierne con contrapesos o no. Creo que eso también está en juego en la conversación de este viernes, que está en el contexto también de todas las negociaciones que se están dando en la Cámara por quienes preside y con lo que pasa hoy día. Entonces, yo creo que más bien la conversación es sobre el tenor de la oposición, cuántas oposiciones, en qué términos, y que la conversación va a estar ahí. Ya. Rodrigo, ¿se podrán arreglar los problemas en la oposición? Vimos muchas fricciones, sobre todo después del resultado final entre Janet Jara y José Antonio Kast. Se echan la culpa mutuamente varios presidentes y después de las culpas de quien aprobó la ley Nair Retamar, han tenido bastante, o sea, se nos olvida, ha sido un mes muy movido y la campaña, bueno, Camila la vivió también lo difícil que es convivir con sensibilidades tan distintas como no el Frente Amplio y el Socialismo Democrático. Yo tengo la impresión de que si ya fue difícil durante el gobierno, sin poder es más difícil. El poder siempre creo que es un factor que llama a la unidad, que sin duda. Y ya el presidente Boric o la coalición, sin el ejercicio del poder en la moneda, va a complejizar mucho más la relación de estos partidos con diferencia. Y ya partió con algún problema. El presidente Boric invitó a la democracia cristiana y se restó la democracia cristiana. Hemos visto como la senadora Yanna Proboste, que probablemente sea la senadora más cercana al presidente Boric, fue muy crítica con el presidente. También hoy día, el senador Buenchumilla. Pero el domingo yo no había visto una entrevista tan dura de Yanna Proboste cuando llamó que había sido un gobierno improvisado, poco efectivo y poco transparente. Esas fueron las palabras que usó Yanna Proboste para definir un poco al actual gobierno. Entonces, veo que incluso podemos hablar de 3 oposiciones. Y eso va a depender un poco también del liderazgo que asume el presidente Boric, pero no ejerciéndolo, pues está más. El liderazgo lo va a asumir el presidente Gabriel Boric como la gran figura de la oposición, porque ayer decía en esta entrevista de Mega que había una regla no escrita en nuestro país de que no hay que interferir permanentemente cuando asume un gobierno nuevo. De hecho, hay ranking de, algunos han demorado hasta un año en volver a hablar después que dejar el Palacio de la Moneda. No sé cuál es la receta que él tiene. Pero para ti, ¿él es el líder de la oposición o es Janet Jara como ex candidata? O sea, primero yo creo que es sano dejar a quien asume la presidencia gobernar y que hay otros actores que pueden tomar posición en el Congreso y en otros lados justamente para hacer oposición. Aunque se muera ganas de hablar, encuentro claro. sano que haya un espacio y creo que es sumamente republicano darle continuidad a esa práctica, ¿cierto? Sobre qué liderazgos conduzcan el sector, creo que va a estar vinculado con cuántas oposiciones y de qué carácter, porque tú puedes ser una oposición sumamente dialogante con José Antonio Kast o no, puede ser una oposición sumamente distante y vigilante. Entonces creo que ese debate sobre el cariz va a delinear mucho cuáles van a ser los liderazgos que ejerzan ese tipo de oposición. Janet Jara en su discurso cuando asume la derrota, además de reconocer el triunfo de José Antonio Kast, ella llama a una oposición vigilante pero propositiva, tratando de darle un marco, ¿cierto?, al quehacer de la oposición, pero es algo por verse, a mi parecer, en las conversaciones que empiezan a ocurrir este viernes, pero que van a tener más tiempo. Y a veces la misma iniciativa del primer tiempo del gobierno de Kast va a ayudar o tensionar más cuántas oposiciones o de qué tipo. Rodrigo, cortito. ¿Quién va a ser el líder de la oposición? Es muy difícil, pero oye, la tradición que hemos tenido en los últimos 20 años indica que el expresidente siempre tiene un rol muy relevante. Lo tuvo Michelle Bachelet, Sebastián Todos quieren Piñera. volver además. Probablemente si el presidente Piñera no hubiese fallecido en este accidente, estaríamos quizás viendo otro escenario.
presidencial, no lo sé, pero venía de vuelta. Entonces, los expresidentes, más allá de que tengan este espacio, ejercen un rol relevante. Sí. Y Janet Jara tiene que decidir por cuál va a ser su camino antes si va a ser líder. ¿Va a continuar en el PC o va a claro, en otra cambiarse en otra casa? Rodrigo Arellano, muchas gracias por estar acá. Encantado. Gracias Camila Miranda también por estar gracias. presente aquí en Vía Pública. Y nos vemos el próximo martes, que va a ser 10 de marzo, va a estar súper entretenido. Vamos a estar ya con los presidentes invitados y con cosas que van a estar pasando en Cerro Castillo. Así que un gusto compartir el panel hoy día con ustedes. Igual.